Quiero agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, doña Raquel González, a quien cedo la palabra para que haga la presentación de estas jornadas. Gracias, Mercedes. Mis primeras palabras van a ser de agradecimiento al hecho de haber sido invitada a inaugurar estas jornadas de consumo 2011. Gracias, Mercedes, gracias por el trabajo, gracias por la organización de estas jornadas que a buen seguro nos van a iluminar como consumidores que somos todos. Los temas que se han elegido son realmente actuales. Nos afectan a todos de un modo u otro, porque todos somos consumidores. Es importante que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y desde luego los ejerzamos. Por ello, desde este ayuntamiento tenemos que apoyar desde la UMIC que se lleven a cabo estos trabajos de información para continuar tramitando aquellas reclamaciones de los usuarios, de los consumidores. Porque todos ellos, todas estas reclamaciones, desde luego toda esta información, nos ayuda y nos forma y consigue darnos soluciones a estos problemas que como consumidores tenemos. La información es fundamental y es básica para poder, como digo, conocer y ejercer nuestros derechos. En el momento actual, los temas que se van a tratar no han sido elegidos al azar, no han sido elegidos de forma gratuita. Son aquellos temas que más están recibiendo reclamaciones en la oficina de consumo. Las cifras de reclamaciones que estamos teniendo a lo largo del año y de consultas son aproximadamente de unas 6.000. Y a fecha de hoy hay 587 expedientes tramitados. Si bien en este caso el 48% corresponden al sector de las telecomunicaciones, el resto de los sectores también llama la atención por su incremento. Por ejemplo, en el caso del sector energético, con unas reclamaciones del 26% y más de 1.500 consultas. El tema que nos ocupa, el tema de hoy, en esta primera jornada, esperamos que son estos temas de máxima actualidad y esperamos que al final de la jornada nos hayan servido para informarnos más ampliamente, para conocer, como digo, mejor nuestros derechos y podamos exigir nuestros derechos ante las diferentes empresas como consumidores. Sin más preámbulos, pasamos a presentar a nuestros ponentes de hoy. Se trata de don Ángel Álvaro Marcos, director de OMIC del Ayuntamiento de Valladolid, y don Valeriano Robero Alonso, técnico de consumo del Ayuntamiento de Valladolid. Siempre que venimos, siempre que nos llaman para una cosa de estas, procuramos hacerlo de forma cercana, de forma que nos entendáis y que en cualquier momento nos podáis incluso hacer las preguntas que consideréis oportunas. Todas las empresas de electricidad lo que han hecho ha sido dividir las funciones y se han creado distintas empresas. Entonces tenemos la generación de energía eléctrica, en este caso es, como todos conocemos, las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos en este momento, los parques de placas solares que también conocemos todos, y digamos que eso sería este sector, lo que es la generación como tal. Se utilizan distintos sistemas que pueden ser hidroeléctricas, las nucleares, eólicas, solares, termoeléctricas, es decir, hay distintas formas de generar. Digamos que esto en sí es una empresa con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Vamos a avanzar y vamos a ver después con quién tenemos la relación. En cuanto al transporte, el transporte lógicamente ya tenemos produciendo esa electricidad y hay que llevarla hasta estas centrales distribuidoras, lo que se ha dicho siempre, los transformadores, para que me entiendan. Bueno, pues eso se encarga siempre el transporte de la energía eléctrica. Lo que es el conjunto de toda la red nacional, hay un ente, por llamarlo de alguna forma, que es red eléctrica, que es la que se encarga de dar continuidad al suministro. Voy a desconectar tanto este parque eólico porque en este momento me sobra energía, o voy a conectar el otro porque necesito más energía. Eso es lo que está haciendo, es decir, está manteniendo en función de la demanda una cantidad de energía en la red para que no nos quedemos sin electricidad. O sea, no es tan sencillo como encender y apagar la bombilla. En las centrales ellos saben en cada momento qué cantidad de energía se está consumiendo. No es lo mismo la energía que se consume por la noche que la energía que se está consumiendo durante el día. Lógicamente las fábricas por la noche suelen estar paradas
y por el día cuando están trabajando se pueden imaginar que el consumo es mucho mayor, con lo cual se inyecta a esa red, se inyecta más energía para que esto pueda funcionar. Y por supuesto lo que hacen es coordinar dentro de toda esa red la energía que aporta cada una de las empresas y la energía que gasta cada una de esas empresas. Otra parte, otro tipo de empresas que tenemos en este momento dentro del sector de la energía es la distribución. La distribución, para hacernos una idea, es aquellos que son los encargados de ponernos en nuestro contador esa energía que vamos a utilizar. Es decir, son los que hacen llegar desde esos, como he dicho antes, desde esos transformadores, desde esas pequeñas centrales, los que nos hacen llegar la energía hasta nuestro domicilio, hasta nuestro ordenador, hasta cualquier electrodoméstico que estemos utilizando o incluso las bombillas que utilizamos. Esa es la distribuidora. Aparte de esa función, tiene una función muy importante, que me imagino que después podrá surgir alguna de las preguntas, y es que es la encargada de leer los contadores. Nos están dando muchos problemas últimamente el tema de la lectura de los contadores. ¿Por qué? Pues porque tan pronto nos leen 2 meses, como luego no nos leen, como nos pasan el estimado, como nos pasan sin lectura. Entonces, esta parte de estas compañías, de estas empresas, es la encargada de hacer todo esto. A su vez, tienen la obligación de darnos una calidad de ese suministro, una calidad mínima, que está controlada por el Ministerio de Industria, por la Consejería de Industria, en el caso de nuestro, en el caso de la Junta de Castilla y León, y otra de las funciones que tienen es el mantenimiento de las líneas eléctricas. Si se dan cuenta, nosotros hasta este momento hemos hablado de 3 tipos de empresas con los cuales prácticamente no tenemos ninguna relación, porque la distribuidora, aunque lee los contadores, no nos pasa la factura. Estos facilitan la lectura a la comercializadora. La comercializadora es con la que tenemos firmado el contrato. Dentro de la sala podrá haber alguna persona, genéricamente hablando, en el cual diga, yo es que hace 20 años que no firmo un contrato. Independientemente de eso, por la propia evolución del sector, ese contrato está bajo la tutela, bajo el funcionamiento, digamos, de las distribuidoras, de las comercializadoras, perdón, que son, en definitiva, quienes lo que hacen es pasarnos esa factura. A su vez, la función principal, para que tengamos siempre energía eléctrica, es que compran la energía a las distribuidoras. Esto es un poco un galimatías, pero si se dan cuenta, es como si fuera una escalera, unos distintos pasos hasta que se llega esa energía a nuestros domicilios. Ese es el panorama que se contrata en este momento, o sea, que se tiene en este momento dentro de todo el sector eléctrico en España. Están obligados, los comercializadores, están obligados a desglosar todas esas facturaciones a los clientes, tienen que tener en marcha siempre programas de gestión de la demanda, es decir, el propio Ministerio hace una serie de programas en los cuales llevamos hablando de un uso racional de la energía desde hace años. Últimamente se recomienda el que se cambien las bombillas incandescentes de toda la vida por las nuevas bombillas de bajo consumo. Les puedo decir, una de las noticias que se publica hoy en más de un periódico es que, yo esta noticia la pongo entre comillas, se les debe a las eléctricas 22.000 millones de euros por todos los ciudadanos y todas las administraciones, lógicamente. Es decir, el precio de la energía eléctrica que estamos pagando está por debajo del coste de producción y tienen valorado que la deuda que tiene el país, por decirlo de alguna forma, con las eléctricas es 22.000 millones de euros. Es una deuda histórica ya esta, para que se hagan una idea. Entonces, como decía, el Ministerio lo que les hace es darles una serie de programas para que de alguna forma
se vaya a utilizar o se haga un uso racional de esta energía. Deben de tomar medidas adecuadas de protección del consumidor. También una noticia prácticamente calentita es que Iberdrola, que es quien nos suministra la energía eléctrica en esta región, que es quien más clientes tiene, se adhiere a las juntas arbitrales de consumo, en concreto a la Junta Arbitral de Consumo de la región, con lo cual, digamos, es un paso más de protección hacia nosotros, que podamos defender estos derechos que llevamos o tratamos de explicar de forma continua. Luego tiene otra serie de funciones, como son suministrar a la oficina de cambios de suministrador, son los cambios que se producen entre unas compañías y otras, dar los datos, preservar todas las informaciones confidenciales que puedan tener en relación con todo el servicio que prestan, y por supuesto una información que lo que hace es concienciar a todos los consumidores, es decirnos dónde está el origen de la energía eléctrica que estamos consumiendo. Yo aquí hay un matiz que sí que quiero hacer, porque si la energía eléctrica nos llega por un cable, supongo que cuando se habla de energía verde, es decir, esta que viene de los molinos, como decimos ahora, ¿verdad? Pues bueno, yo me gustaría saber qué diferencia tiene con la que se produce en una central nuclear, si todo entra por el mismo cable. Bueno, pues parece que se empeñan en decirnos que de la energía que estamos consumiendo tanto proviene de los parques eólicos o de las térmicas o de hidroeléctricas o de los parques solares, de las placas solares, que si se han dado cuenta, en las facturas suele venir un gráfico en el cual nos habla de dónde procede la energía que estamos consumiendo. Pero bueno, esto es, digamos, mera información que se les ha obligado a hacer por parte del gobierno. Lógicamente, las comercializadoras, estas empresas, también tienen sus derechos, tienen sus obligaciones, tienen sus derechos. Si se dan cuenta, me he quedado con las comercializadoras porque en realidad es con quien tenemos nuestra relación. Los otros tres tipos de empresas están más lejos de nosotros y quien tiene la relación con nosotros son los comercializadores. Lógicamente, tienen que exigir que los equipos de medida que se aprueban en cada momento reúnan unas características técnicas determinadas para que primero sea protección hacia el propio consumidor y en segundo lugar ellos tampoco tengan pérdidas en ese sentido. Otra noticia también más o menos calentita es que se inicia la sustitución de 2 millones de contadores en Castilla y León. Ya tendrían que haberlo hecho con anterioridad, ya incluso ha habido empresas que han tenido sanciones por no haber empezado a cambiar estos contadores hace un par de años y parece ser que inician a ponerlos en marcha ahora, a hacer este cambio. Van a ser contadores que dicen que son inteligentes, que van a estar conectados directamente a través de internet con las propias centrales, con lo cual en cada momento la comercializadora va a saber el consumo que tenemos en cada casa, en cada momento, y si tenemos 3 bombillas, lo tenemos 7. Prácticamente. O sea, se puede conocer en cada instante el consumo de cada hogar. Facturar y cobrar el suministro, por supuesto. Lo de facturar y cobrar un poco depende de lo que esté haciendo la distribuidora. Si la distribuidora lee y les pasa esas lecturas, ellos nos van a poder facturar en condiciones. Si no, se van a quedar con esa posibilidad de facturas estimadas o bien facturas únicas y exclusivamente con los términos de potencia, sin cobrarnos absolutamente ningún consumo, porque eso se puede regularizar en las facturas siguientes. Y no debería de ser una sí y una no, voy a aclararlo. Eso de que existan 3 facturas, por ejemplo, con lectura estimada o sin lectura, eso está fuera de lo que dice la propia reglamentación. Si lo que pretenden es ponernos cada 6 meses, o cada 5 o cada 4 meses, lo que tienen que hacer es ponerlo en nuestro conocimiento, de tal forma que seamos nosotros los que digamos, oiga, me interesa ese tipo de facturación o no me interesa ese tipo de facturación.
Ese es el camino, digamos, normal. Y a través de la legislación se les obligó a que hubiera esta separación, que yo pongo aquí, separación funcional de empresas, dejando al comercializador con unas funciones clave que son en la venta de la energía, el gestionar altas y bajas y, lógicamente, cualquier tipo de modificación o de reclamación que pueda haber contra ellos. Esto, digamos, es la relación comercial que al fondo de todo estaríamos nosotros, como destinatarios tanto del flujo comercial como de la energía. Bueno, por completar un poco la explicación de la situación actual, en este momento, tras la aplicación de este decreto que trasladaba la Directiva de la Comunidad Económica Europea, se nos produce esta situación. Tenemos dos tipos de comercializadores. Para liar un poco más lo de las empresas que he explicado antes, dos tipos de comercializadores. Por una parte, los comercializadores de la tarifa de último recurso, no es que nadie se vaya a morir, por Dios, pues se llama así, de último recurso, y los de mercado libre. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias, la verdad, es que son bastante sencillas. La tarifa de último recurso lo que está haciendo es dando un precio a nuestra tarifa máxima y mínima que está fijada por el Ministerio, por el propio Gobierno. Entonces, lo único que tienen que hacer es facilitarnos la energía con los datos que a ellos les autoriza el Ministerio. Eso es lo que se dice en el artículo 18. Y también, una de las funciones que tenía, porque en este momento ya es difícil encontrarse una situación de esta otra, era que adicionalmente el comercializador de último recurso, perteneciente a un grupo empresarial propietario de una red en una zona determinada, dice, deberá atender el suministro de aquellos usuarios que sin tener derecho a acogerse a la TUR, eran aquellos que tenían más de 10 kilovatios contratados, transitoriamente carezcan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador y continúen consumiendo electricidad. Si había una industria en una zona en la cual no había un comercializador de esa tarifa del último recurso que estaba impuesta por el propio Gobierno, lógicamente el distribuidor de esa zona tenía que hacerse cargo de suministrarle hasta tanto en cuanto tuviese la posibilidad de contratar. Era una situación transitoria. Creo que en este momento es difícil que haya ninguno que siga manteniendo esa situación. Bien, en cuanto a la tarifa del último recurso, para que les quede un poco más claro, casi le estamos dando otra vez los pasos de este tipo de empresas que explicaba al principio, y sería de esta forma. El coste de producción más los peajes de acceso. Los peajes de acceso, en definitiva, son la utilización de toda la infraestructura, es decir, de las redes, de las líneas que están distribuidas por todo el país, más el coste comercial de esa empresa con la que tenemos la relación. Eso nos daría lo que es la tarifa de último recurso. En el coste de producción, digamos que lo que se hace es una subasta, se reúnen todas las eléctricas con representantes del propio Ministerio y de la Comisión Nacional de la Energía, y lo que se hace en función de cada uno de los periodos, tengan en cuenta que les pongo aquí revisión semestral, pero se puede hacer trimestralmente. Entonces, se reúnen cada cierto tiempo y en función de la época del año se gasta una determinada cantidad de energía. Entonces, se necesita producir una determinada cantidad de energía y en función de esa subasta que se produce, pues uno dice, yo puedo producirla tanto y puedo producir tanta cantidad. Pues en función de eso tenemos el coste de producción que se establece en cada caso. Luego, los peajes de acceso son regulados por el propio Gobierno, como he dicho antes, incluyen el coste de la red y otros costes, las primas de renovables y cogeneración, que es en definitiva el mantenimiento de toda esta historia. Las energías renovables, precisamente es lo que les decía antes de la energía verde, que más de una vez nos han vendido, que son parques eólicos, energía, digamos, que no contamina. Los costes de llevar la energía extrapeninsular a las islas, y otros de mantenimiento de la red y demás. Y luego la gestión comercial, yo creo que es lo que menos cuesta, porque es el mantenimiento de unas oficinas
que están, no como antes. Iberdrola antes tenía una oficina de atención al público y ahora Iberdrola no tiene ninguna, como compañía. Digamos que son empresas que lo que hacen es que hacen esos contratos. Bueno, el comercializador en el mercado libre era comercializador tarifado de último recurso y comercializador del mercado libre. Aquí los contratos son libres, su propia palabra lo dice, y los precios de la energía es el que pacten las partes. Aquí el gobierno no tiene que decir ni máximo ni mínimo. El esquema que explicaba antes no tiene nada que ver. De hecho, si hay menos consumidores en el mercado libre es porque las ofertas que han hecho hasta este momento no son ofertas atractivas. El día que hagan una oferta atractiva y digan que sobre el consumo a uno le descuentan el 5% o el 10%, posiblemente más de uno nos vayamos corriendo al mercado libre. Pero en este momento, como las ofertas son poco atractivas, no se está produciendo esta situación, con lo cual estamos prácticamente igual que antes de la liberalización del mercado. En cuanto a los derechos de los usuarios de la tarifa del último recurso, pues lógicamente son sencillos, creo que en alguna ocasión ya los hemos explicado, y están prácticamente muy comprimidos. Dice que la energía que se contrata no puede ser utilizada en un lugar distinto a donde está contratada, es decir, no podemos contratarla para la casa y luego tirar un cable hasta la casa del vecino porque es amigo mío y así gastamos los dos del mismo. O tener una pequeña empresa y utilizar la energía eléctrica de la casa con un único contrato para pasarlo a la otra empresa. Eso está prohibido. Entonces, eso es una de las funciones. La duración de los contratos. Más de uno se habrá parado, si han mirado el contrato, y decir, anda, pero si yo tengo el contrato caducado. No pasa nada. No pasa nada. Son contratos anuales, pero se van renovando de forma automática. Sí le podemos dar de baja cuando nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es comunicarle a la empresa con un plazo de tiempo mínimo de 5 días, dice la legislación, hasta antes de que se produzca ese cese en el suministro. Y la comercializadora podrá exigir, en el momento de la contratación, un depósito de garantía, que a nadie le pille sorpresa cuando vayan a hacer un contrato nuevo y le pidan un depósito de garantía. Lo pueden hacer. Pongo ahí que puede estar valorado en torno a 50 horas de utilización de la potencia contratada. De igual forma, si nos pillan con una trampa, digo trampa entre comillas, luego cada uno puede saber lo que puede hacer, en el enganche de la luz, pues la aplicación de la condena, de la multa que nos pueden poner, pues está también en base un poco a esa potencia que deberíamos de tener contratada. Otras de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que las empresas se pueden negar a contratar o hacernos contratos siempre y cuando seamos deudores con empresa judicial, o sea, con sentencia, con sentencia judicial firme con un importe superior a 150,25, 150 euros. Se pueden negar. En lo que no demostremos que hemos abonado esa deuda, se puede negar a darnos ese contrato. Los contratos se pueden traspasar, es decir, lo que decimos, un cambio de titularidad, eso se puede hacer, es gratuito para el consumidor. Tendrían una penalización en el caso de que estuviéramos en el mercado libre y hubiésemos tenido una serie de beneficios, de descuentos, y no hubiéramos cumplido el tiempo estimado de permanencia que tengamos en ese contrato, nos podrían pedir que devolvamos lo que nos hubieran descontado. Esa es la penalización que tendría si hay incumplimiento de contrato. Y en aquellos domicilios que tienen una antigüedad superior a 20 años, cuando se va a hacer un contrato nuevo, lógicamente nos van a pedir el informe del instalador autorizado. Es decir, nos van a pedir una verificación de la instalación que reúne las condiciones mínimas de seguridad para el suministro que estamos solicitando.
En cuanto a la resolución del contrato, pues en principio la falta de pago y que pasen más de 2 meses desde que nos comunican que tenemos esa deuda y no se ha hecho frente a ella, nos pueden cortar la luz. En los casos de fraude, lo que yo les decía, las trampas que alguien por ahí conoce muy bien, ¿sí?, que lo hace la empresa distribuidora y que lo pagamos nosotros. Porque todavía nos siguen preguntando si tengo que pagar la inspección. La inspección sí, hay que pagarla y no hay que pagarla en mano, ojo, no hay que pagarla en mano. Esto nos lo pasan en la factura del mes siguiente a cuando nos toca la inspección. Pero obligatorio, cada 5 años, desde el contador hasta el electrodoméstico que tengamos en casa que esté utilizando este suministro. Obligatorio. Que sepan que hay que hacer una revisión anual por un instalador autorizado, o bien a través de un seguro de mantenimiento que nos suelen poner en los propios contratos, cuando hacemos el contrato, de la instalación interior de la vivienda, fundamentalmente de la caldera de gas, de la cocina, si tenemos cocina de gas. Es obligatorio hacer una revisión de mantenimiento anual. De momento nadie nos va a pedir ese certificado, pero podrían pedírnoslo en cualquier momento, además. Entonces, eso, saber lo que es así. En el tema del gas butano, debemos saber, bueno, tanto para gas natural como para gas butano, saber cuándo nos toca hacer esa revisión, esa inspección, para que no se presente fulanito de tal, que no sabemos de qué empresa es, ni de dónde viene, ni nada por el estilo, y antes de darnos la vuelta nos ha cortado la goma del butano. Y luego encima nos cobran un montón de dinero. Antes de dejar entrar a nadie en casa, saber que realmente nos toca hacer esta revisión y que son personas autorizadas. Pero tenerlo siempre presente, tanto en gas natural como en el butano. Y como no quiero alargarme mucho más, tendría para seguir hablando un rato, pero bueno. La última noticia que les voy a dar es que esa diferencia se estaba hablando de una subida que íbamos a tener ahora de un 10% del precio de la energía eléctrica, y que parece ser que a través del propio Ministerio de Industria se ha paralizado y vamos a engordar un poco la deuda histórica que decía de los 22.000 millones de euros, y que esas tarifas de peaje, que era donde se iba a subir, no se van a subir. Con lo cual, de aquí a final de año no nos van a subir la luz. Y creo... Buenas tardes. Vamos a entrar un poco en materia con el tema de las telecomunicaciones. Antes, creo que la alcaldesa decía, la concejala de consumo, que la oficina de consumo de Aranda tenía alrededor de unas 6.000 reclamaciones. Pues yo les puedo decir que la mía tiene alrededor de 32.000. Que en el ranking, como dicen ahora, en el top 10, el primer sector es la telefonía, tanto fija como móvil o como internet, que cada 10 reclamaciones, 4, siendo benévolo, son de telefonía, que todas las empresas, todos los operadores no están adheridos al arbitraje de consumo, luego se lo explicaré, y que cada día el volumen de reclamaciones es mayor. También es cierto que tenemos aproximadamente un 70% de soluciones. La verdad es que podían ser muchas más, pero hay muchas de ellas que son irresolubles, otras que el consumidor ya de entrada no tiene razón, y otras que son indemostrables. Eso que decimos que es la palabra de uno contra la palabra del otro. Pues la verdad es que este sector es uno de esos sectores, como les digo en la diapositiva que tienen ahí,
que nos crea mayores quebraderos de cabeza a todos los usuarios, porque si se fijan un poco o piensan, en este momento estamos casi duplicando el número de teléfonos móviles sobre la antigua telefonía fija. Las preguntas que nos surgen todos los días, las dudas que tienen los usuarios de este sector son inmensas. Cada día nos surge una nueva cuestión que muchas veces hasta para los propios técnicos es difícil el dar una respuesta en una prontitud como la que se nos pide en este tipo de oficinas. Teniendo en cuenta que le bajan los contratos para ejecutar portabilidades, tiene un deficiente funcionamiento de los servicios de información, eso que llamamos de atención al cliente, nos están modificando un día sí y otro casi también de forma unilateral las cláusulas de nuestros contratos, y hay muchas veces, la mayoría de ellas, que ni siquiera nos dan el contrato. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, también es cierto, lo hacemos de forma telefónica. Pues en función de todo esto, yo les he presentado, pueden ver ustedes aquí, 4, 6, 12 posibilidades para que me puedan preguntar. Les digo, el acceso a las comunicaciones, quizá, pues bueno, las preguntas que nos hacen sobre ello es sobre si tengo derecho a tener internet o no tengo. Sobre la información precontractual y la publicidad, ya saben ustedes que todo lo que venga en un contrato obliga. Que todo lo que nos den en folletos y publicidad debemos de guardarlo, porque si un día queremos reclamar, también les obliga. Los contratos, ya saben ustedes que es algo que firmamos dos partes y que tiene una serie de cláusulas y que siempre, siempre, siempre hay que leerlos y que nunca, nunca, nunca lo leemos. La cuarta cuestión serían las condiciones del servicio. Me parece importante porque es una de las que más reclamaciones tenemos o más consultas pueden llegar a la oficina. Les he puesto unas cuantas. Hemos hecho, pues, más o menos, hemos entresacado unas 240. Al minuto que esté por cada una de ellas casi nos daba la hora de desayunar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un poco el entresacar aquellas que sean como más representativas de aquello que ustedes pueden plantear. Posiblemente alguno de ustedes tenga también alguna de las que no estén aquí. Me la hacen ustedes llegar posteriormente. Va por paneles, algunos de 5, otras de 6. Yo se las voy a ir leyendo todas. Lo que pasa es que si no quieren que se las conteste porque saben la respuesta, pasamos a la siguiente, que puede ser mucho más enriquecedor. Empiezo. Dice, ¿puede informarme en algún sitio de las condiciones generales de prestación del servicio o los precios y tarifas que hay en este momento? Se la contesto. Pues sí. Además de las condiciones y precios que han de realizar los operadores a las autoridades competentes, todos, les digo, todos los operadores deben incluir en las páginas web información sobre el contenido mínimo que tienen que tener los contratos. Y ya aprovecho para decirles que aunque contraten telefónicamente, tienen el derecho de solicitar que les manden por escrito un duplicado de ese contrato. ¿Existe alguna obligación de los operadores para que nos presten un servicio con una determinada calidad? Hay veces que decimos, uy, qué mal oigo las conversaciones, qué poca cobertura tengo, qué mal me llegan los datos, ¿no? Pues efectivamente, existe una orden de calidad en la normativa que impone determinadas obligaciones que tienen que ser cumplidas por todos y cada uno de los operadores que estén en este momento prestando el servicio. ¿Y qué pasa si no se cumplen los niveles de calidad? ¿Tienen que compensarnos por ello?
Pues efectivamente, si el incumplimiento de los niveles de calidad está suponiendo un cumplimiento defectuoso del contrato, y en este tiene que figurar el método de cálculo de las indemnizaciones a las cuales tenemos derecho. Ello no significa que no podamos reclamar si no las consideramos adecuadas o si no responden directamente a lo que nos están ofreciendo, o la claridad de aquello que nos están diciendo tampoco es suficiente. Y en el caso de que se interrumpa el servicio, pues, que estemos unos días, que no podamos hablar, que no nos llegue internet, que no tengamos las coberturas adecuadas, se establece algún tipo de penalización, en este caso una indemnización hacia los consumidores, hacia los usuarios. Pues salvo que la interrupción se deba a causas de fuerza mayor o que el propio consumidor, el usuario, incumpla con las condiciones de ese servicio, sí tenemos derecho a una indemnización que habrá de ser al menos igual al promedio del importe facturado durante los 3 meses anteriores a la interrupción. Eso sí, tiene que ser prorrateado por el periodo en que se produzca esa interrupción. O bien, otra posibilidad, 5 veces la cuota mensual de abono, siempre y cuando podemos exigir una u otra. En este caso sería siempre la mayor de estas dos que les comento. Por ejemplo, averías en la línea. No sé si algunas veces han tenido algún tipo de avería. Ya han llamado ustedes a lo que antiguamente era el 1003, creo recordar, ¿no? 1002. Bueno, pues sí que existe un plazo, existe, mejor dicho, la normativa, en principio, ¿no? La normativa existente no habla de un plazo para la reparación, dice que será cuanto antes. Siempre tendremos derecho a una indemnización en función de los días que haya estado interrumpido el servicio. En cuanto, pues luego veremos una de ellas en las cuales nos cuantifica este tipo de indemnizaciones. Se me ocurre la 51 que tienen ustedes ahí. A veces uno se compra un terminal, un teléfono móvil o un teléfono fijo, y a los pocos días tiene algún tipo de defecto. ¿Tienen garantía este tipo de terminales? No sé si lo saben ustedes o no. Supongo que por lo menos una cierta idea tiene. Pues efectivamente sí. Todos los bienes, todos los productos y todos los bienes que sean vendidos por una empresa a un consumidor, a un usuario, están amparados por la Ley de Garantías. Esa Ley de Garantías está actualmente incorporada en un texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. ¿Qué plazo tiene este tipo de garantías? Siempre, como garantía legal, tenemos 2 años para aquellos productos, para aquellos bienes que sean nuevos, y al menos 1 año si el bien es de segunda mano. La verdad es que tiene una cierta trampa esto. Me explico. Estamos hablando siempre de una garantía que es la garantía legal. Por ley tenemos derecho a 2 años. Sin embargo, hay que matizarlo. Transcurridos 6 meses de esa garantía legal, mejor dicho, durante los primeros 6 meses podemos decir que la garantía es total. Se entiende y no se cuestiona nunca que el defecto de ese producto es un defecto de fabricación, un defecto de origen. Transcurridos esos meses, esos 6 meses, desde el mes 7 hasta el 24, es el consumidor, es el usuario el que tiene que demostrar que el defecto es
de fabricación. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo demuestra? Pues solamente hay una posibilidad, que es contratando un perito que haga un informe que esté bien. Pues a veces ese tipo de cuestiones nos sale más caro, como dice el tópico, el collar que el gallo, ¿no? Independientemente, y aprovecho, estábamos diciendo que existe una garantía legal, 2 años. Pero también existe una garantía comercial, que esa es la que nos da el fabricante cuando compramos un producto. ¿Qué ocurre? Podemos decir que se solapan, ¿no? Si la garantía legal son 2 años, pero durante los 6 primeros meses tengo cubierto, evidentemente siempre que ya hemos hecho buen uso, ¿no?, de ese producto. Porque claro, si se nos ha caído, o le hemos dado con el martillo y decimos que tiene tal, pues evidentemente no, ¿no? Les decía, la garantía comercial es la que nos da el fabricante. Y esa puede ser la que él quiera. Normalmente nos da 1 año de garantía. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente, que los 6 meses de la garantía legal a veces quedan suplidos por el año que nos da el fabricante. Eso sí, tendremos que ver si la garantía comercial, la que nos da el fabricante, tiene todas las coberturas que tenían los 6 meses de la garantía legal. Me explico. A veces la garantía puede ser total, pero otras veces la garantía del comerciante solamente cubre las piezas durante 1 año, o ciertas piezas no las cubre, y sin embargo a lo mejor sí que cubre la disposición del servicio, es decir, el desplazamiento, pero no cubre otro tipo de cuestiones. ¿Eso qué significa? Y así enlazo con lo de los contratos. Cada vez que compramos un bien y nos dan un documento de garantía que tiene que estar siempre en español, en castellano, tenemos que leerle. ¿A quién debo reclamar en caso de que el producto esté defectuoso? La ley es clarísima. Dice, directamente al vendedor, con independencia de quién lo ha fabricado, si es un importador, es un anunciante o es un transportista. Es decir, reclamamos a quien figure en la factura, siempre. ¿Alguna cuestión que haya por ahí? Cuando llevamos un producto en garantía, a veces, aunque estemos dentro de esos 6 meses que les digo, el vendedor puede decir, no te le cambio por otro, porque el cambio por otro me supone muchísimo mayor precio que el reparar. Esa opción la tiene la empresa, el vendedor. Por eso les decía en la pregunta esta que tengo por aquí marcada, que es el número 56, ¿quién decide la opción entre la reparación o la sustitución? Bueno, la decide el vendedor, siempre y cuando, como un ejemplo, si a mí me compro un coche hoy, si me pincha una rueda, no voy a decir que me den un coche nuevo, lo que me van a hacer es reparar, ponerme una rueda nueva. Lo que no me pueden hacer, por eso, es venderme un coche sin motor, obviamente, ¿no? En ese caso, por supuesto que me lo tendrían que dar en las condiciones que estuvieran pactadas tanto en la publicidad como en el contrato. Y antes me preguntaba alguien de ustedes, ¿cómo debo de probar que el producto es defectuoso? Pues es lo que les decía, que durante los 6 primeros meses se presume que cualquier avería obedece a un defecto de origen sin que el usuario tenga la necesidad de aportar ningún tipo de prueba. La verdad es que en muchos de los casos, sobre todo en los temas de la telefonía móvil, cuando uno lleva a reparar un terminal, a veces se lo llevamos al vendedor, el vendedor a su vez lo manda al servicio técnico, y el servicio técnico nos lo devuelve con una coletilla que se han aprendido últimamente que dice:
humedades en la placa base. Pues hombre, supongo que alguien se habrá bañado con él, alguien se le habrá caído al agua, pero bueno, un porcentaje mínimo, ¿no? Si me tiene compañero que alguno pues también le lava, ¿no? Debajo del grifo. Bueno, pues hemos tenido casos en los cuales, pues claro, no vamos a contratar un perito porque nos haga un informe pericial de ver si es cierto, porque además tienen la caradura de enviarnos una foto en la cual se ve que efectivamente existe humedad, bueno, moho en la placa base. A veces, pues lo que hemos hecho es decir al consumidor: no vayas a un perito, pero sí vete a otro servicio de atención al cliente, de asistencia técnica, aunque no sea del operador, porque hay algunos que tienen varios operadores, y que te haga un informe. Y el informe ha sido que se le ha limpiado y que está funcionando. Perfecto. Quiere decirse que el anterior servicio técnico ni siquiera lo había mirado, o pues había orden de no descambiar ese tipo de teléfonos. Igualmente les puedo decir que sí que tuvimos una época en la que los servicios técnicos funcionaban bastante mal, que además se vendían teléfonos que ya habían sido usados por otros clientes, y que aparte de que se denotaba por la presencia física en el teléfono de ciertas irregularidades, pues aparecía una agenda de teléfonos que nadie conocía, ¿no? Tuvimos unos meses con bastantes reclamaciones, además de una tienda en concreto, digo el pecado pero no el pecador, y empezamos haciendo una incoación de expedientes. Les pusimos primeramente 300 euros, después 600, luego 2.000, después 5.000 y luego 9.000, no recuerdo. A partir de ese momento, pues las cosas han empezado a funcionar. No sé si ha sido por las sanciones, que tampoco sé si se han recurrido o no y si al final han sido cobradas, pero lo que sí que es cierto es que se ha regularizado en cierta medida esa situación que ciertos distribuidores de telefonía venían cometiendo. Cuando digo ciertos distribuidores no meto a todos evidentemente en el mismo saco, y siempre me gusta ser justo en este tipo de cuestiones, romper una lanza en favor de los comerciantes, porque hay muchísimos que trabajan muy bien, pero también hay otros, bastantes, como casi todas las profesiones, pues eso, como decía antes, pues son, en el mejor de las palabras, son unos caraduras. Por ejemplo, tengo un teléfono en garantía y me dicen que me cubre la mano de obra, pero no las piezas que me han sustituido. ¿Eso es así? Pues no. La gratuidad, es decir, tiene que ser totalmente gratuito todo lo que nos hagan en el teléfono. Es decir, las piezas también entran dentro de esa cobertura de la garantía. No nos pueden decir, sí, la mano de obra sí, pero las piezas. Pero si es a partir de los 6 meses esto. Si es a partir de los 6 meses, las piezas, por supuesto que sí. Estamos hablando siempre dentro del bien de la garantía comercial del año, porque el comerciante o el fabricante, si nos lo dé, o bien dentro de los 6 meses. Es que dentro de los 6 meses no se cuestiona absolutamente nada. Lo único que se cuestiona es que cada vez va habiendo más reclamaciones en ese sentido, que es que el servicio técnico lo que nos dice que durante esos 6 meses ha habido una mala utilización del producto. Que evidentemente lo que les estamos diciendo es: no me traspases, en este caso, la carga de la prueba. No traspases al consumidor que demuestre que le ha utilizado bien, no. Durante los 6 primeros meses me demuestras tú que le he utilizado mal. A ver cómo me lo demuestras, ¿no?
bueno, en aquellos casos en los que les hemos devuelto la pelota en ese sentido, a lo largo de la mediación, al final han accedido a los cambios de terminal que solicitaba el cliente. Un matiz al respecto, y es que en este tema en concreto no solo hablamos de faltas de conformidad de origen, es decir, tu producto se puede estropear en un momento determinado por el propio funcionamiento del producto. Hablamos siempre y cuando el servicio técnico dice que es un mal uso. Entonces, en los 6 meses no cuestionamos eso, salvo eso, que lavemos el teléfono debajo del grifo, por ejemplo. Entonces, salvo esas cuestiones. Pero, hombre, un motor puede tener una avería, un teléfono puede tener una avería, un ordenador puede tener una avería, sin que haya una mala utilización o una manipulación. Eso está dentro de la garantía. Y si esa pieza está dentro de la garantía, la deben de cambiar. Haciendo ese matiz también. Está bien la explicación que te ha dado el compañero, pero lógicamente que no os quede esa duda. Es decir, estos aparatos fallan pues porque fallan en un momento determinado y están bajo la garantía exactamente igual. Para que no surja esa duda de decir piezas sí, piezas no. Una reclamación que hemos tenido muy a menudo, y era he tirado el embalaje, la caja original, y me dicen que sin ella no me cambian el teléfono ni nada de nada, aunque tienen claro que el teléfono es defectuoso. Pues nos pueden decir, como decía el otro, yo llevo el teléfono, que es lo que he comprado, y si no llevo la caja no pasa absolutamente nada, y tienen la obligación de darme un teléfono. Y están preguntando, ¿y si no me le dan? ¿No? Ahí está la cosa. Pues si no me le dan, hay que reclamar. No queda más remedio, Entonces, solicitar... eso, si usted lo acepta, usted sabe que el pacto entre partes siempre es válido, ¿no? Es decir, si usted tiene derecho a que le den uno nuevo, le dan uno usado y usted lo acepta, pues eso es válido. Lo que pasa es que se tiene que exigir que eso sea nuevo y con las garantías, que de eso habría que hablar, porque alguien dice, anda, y si llevo 4 meses y me dan uno nuevo, el siguiente que me dan, ¿qué garantía tiene? ¿Cuánto dicen ustedes? Pues otros 2 años. A contar desde cero, ¿no? Se supone que es nuevo. No. Pues no me lo han dado. ¿Existe algún plazo para la reparación? Pues fíjate, pues no. La ley no lo dice. La ley lo único que dice es que a la mayor brevedad posible, en cuanto se pueda. Pues hombre, eso es un plazo desastre donde cabe todo. Hombre, lo que sí que hacemos es un poco pedir un poco responsabilidad de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué motivos esto se retrasa 2 meses? Pues mira, porque es que la pieza viene de no sé dónde y no la tenemos, ¿no? Bueno, un poco la justificación de eso. Y desde luego, si lleva 3 meses, 2 en el servicio técnico, el plazo de garantía se paraliza, mejor dicho, se añade al final de la garantía. Esta también es una de las preguntas que hemos tenido y en consultas. Dice, he adquirido un móvil, me viene fallando a menudo la batería y el vendedor me dice que la batería está excluida de la garantía. La ley no excluye absolutamente nada. Es un producto que viene completo y durante el tiempo que tiene de garantía, pues está sujeto tanto a la sustitución o la reparación durante esos 24 meses. Sí que es cierto que en la garantía comercial del producto a veces dice exclusiones de garantía, la batería, los auriculares, no sé qué. Bueno, pues efectivamente, en ese caso, en la garantía comercial sí que podría estar excluido, porque esa es una garantía, aparte de la legal, que nos está dando el fabricante. Durante los 6 meses, aunque pusiera en el propio contrato, existe una velocidad mínima de acceso a internet que deben de cumplir los operadores. Pues
deben de cumplir, bueno, no existe una mínima, ¿no? Al único que le podemos exigir una mínima es al prestador del servicio universal, que en este momento, de momento, sigue siendo Telefónica de España, ahora con el nombre comercial de Movistar. El resto tienen que cumplir aquello que publicitan. Si me dicen que me van a dar 50 megas de velocidad, pues me tienen que dar 50 megas. Y si no me lo dan, pues tenemos todo el derecho a reclamarlo y además a que nos disminuyan en cierta forma la factura o la contratación de aquello que nos han prometido. De 50 euros a 19,90. Si me estás dando 18, pues evidentemente no serán 19,90, será mucho menos. Y, perdón, si utilizan la palabra hasta Ya. 50 megas, Pues cuando uno contrata le dirá, dime el hasta dónde llega. ¿A 23? ¿O a 49? ¿y eso tiene que figurar en el contrato? Claro, evidentemente. Lo que pasa es que sabéis que la publicidad pues eso, puede ser engañosa a veces. Dice el compañero que sí siempre. Bueno, algunas veces, ¿no? Otras puede ser silenciosa, que no diga nada también puede engañar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eso. Si yo estoy contratando algo y en el contrato me dice que eso tiene que tener tanto y me dan cuánto, pues la cosa está clara, ¿no? Que tenía yo aquí esta punta que dice aquí, dice, a lo mejor no te dicen hasta 50 megas, pues eso, lo que dice mi compañero. Dime el mínimo donde está, porque si me estás diciendo el máximo, entendemos que siempre en toda contratación tiene que haber una reciprocidad, ¿no? Tú me dices hasta yo te digo mínimo cuánto. Me dice, no recuerdo si la norma si lo dice, No hay norma que diga, lo que pero pasa se es está que habituando, se está diciendo que es un 80%. hay códigos éticos que deben de garantizar el 80% de lo que El 80%. 80% de lo que ofrece mínimo. Si hay un... ¿Qué ley es esa? Perdón. No existe normativa. Es un código ético, ¿no? Que entre todos los operadores pues han hecho, digamos, una especie de reglamento, un código de conducta, ¿no? En el cual dicen, entre todos decimos que como mínimo, cuando digamos tanto, podemos ofrecer hasta. Es decir, que llegar al domicilio tiene que llegar hasta el 80% mínimo, pero luego depende de si estás utilizando una conexión inalámbrica o es continuación del mismo cable. Las inalámbricas suelen perder bastante y sin embargo por cable no se pierde. Pero de lo que figura en contrato te deben de dar el 80%. Pero es código ético, no es obligación como tal, Lo que les decía, cuando nos hablan de velocidad, nosotros tenemos que estar informados. Antes la alcaldesa decía que si algo importante tenemos en este momento es la información. Un consumidor bien informado casi vale por dos, ¿no? Entonces tenemos que cuando vamos a contratar algo, pues no fiarnos de lo que nos diga la otra parte, ¿no? Tenemos que ser autosuficientes y informarnos previamente de aquello que vamos a adquirir, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de velocidad, tenemos que decir cuánto de subida, cuánto de bajada, ¿no? Por un lado. Y si evidentemente, si no se cumplen esas prestaciones que nos están diciendo, por supuesto que podremos reclamar y tendremos derecho a pedir una reducción de la factura, ¿no? Una compensación. Problemas con las facturas. Esta es muy común, ¿no? ¿Cómo me puedo informar de los precios vigentes de cada operador? Pues viene la publicidad que tengan, viene en el propio contrato que ustedes firmen, van a figurar las tarifas que nos pueden aplicar. Digo, los precios en telefonía son libres, todos. Es decir, que cada uno puede poner el precio que le dé la real, iba a decir, la Santísima
por supuesto, no pueden ponerse de acuerdo para que todos los precios sean iguales, porque ahí entraría la ley, ¿cómo se llama? El Tribunal de Defensa de la Competencia, como diría el otro, les metería mal. Bueno, esto creo que sí que lo saben, ¿no? ¿Tengo derecho a recibir una facturación detallada? Pues sí. Eso es ponernos en contacto con nuestro operador y decirle, oye, quiero que mi factura venga detallada. Pero como en esta vida hay de todos, pues habrá quien diga, pues yo no la quiero detallada. Pues también tenemos derechos, lo mismo. Le decimos al operador, oye, que yo no la quiero detallada, que me la pongas en bruto. ¿Es posible establecer restricciones a algún tipo de llamadas para evitar facturaciones, a ver si lo encuentro, desde que sea, desorbitadas? Pues sí, saben ustedes que hay una serie de llamadas que son, las llamadas de mayores costes, pues son las de servicios internacionales y esas que llamamos de tarificación adicional. No sé si saben lo que es eso. Bueno, pues para los que no sepan, son aquellas que llamamos a ciertos números de teléfono que tienen un prefijo que empieza por 803, 805, 806, 807, y algunos números con 900 y pico. Cada uno de ellos van dirigidos a servicios diferentes, servicios especiales. Los costes de llamada pues pueden ser, como les decía yo aquí, desorbitantes. Yo he tenido una reclamación de 14.000 euros por uno que se dedicó a mandar mensajes a un concurso. Y le pregunto, ¿de qué color era el caballo de Santiago? Blanco, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Y por una que me sabía, pues 14.000 euros. 230 páginas por ambas caras de mensajes. Mañana, tarde y noche mandando mensajes. 14.000 euros. Y lo peor es que les había mandado. No es que fuera un error. Les cuento porque es anecdótico. Hacemos la reclamación, se lo mandamos al operador y aprovecho. Cuando hacemos una reclamación hay un procedimiento que está regulado por ley. Primero, tenemos una factura en la cual estamos en desacuerdo y lo que hacemos primero es ponernos en contacto con el operador. ¿Cómo? Si ya no está. Antes tenía una oficina en la calle, en la Plaza Mayor, en no sé dónde, y ahora ha desaparecido. Ha puesto a unos señores de la administración, que son las oficinas de consumo de información al consumidor, y nos han sustituido sus oficinas por las nuestras. Entonces ahí nos vienen todos los clientes de las operadoras a ponernos la reclamación al operador. Por eso les decía en un principio que estamos saturados. Bueno, pues entonces se hace la reclamación, nos la presentan en la oficina del consumo se pone en contacto con el operador, el cual nos ha facilitado, menos mal, una dirección, vaya a saber usted dónde, con lo cual nos tenemos que poner impepinablemente en contacto con él. Transcurridos 30 días desde que recibe la reclamación, pueden ocurrir varias cosas. Que nos conteste y nos diga, estoy de acuerdo con lo que solicita el consumidor. Perfecto. Tema resuelto. Estoy de acuerdo con lo que solicita el consumidor, pero no totalmente, sino de forma parcial. Bueno, nos ha dicho algo. La tercera es, no accedemos absolutamente a nada de lo que dice el consumidor, lo que solicita el usuario. Y la última es que pasa de nosotros, del consumidor y de toda el mundo, y no nos contesta. Bueno, pues, en todos los casos, salvo en el que evidentemente es satisfactorio, el consumidor, desde que le han contestado, tiene 3 meses para
bien acudir a una junta arbitral de consumo. Las juntas arbitrales es un procedimiento extrajudicial de consumo que podemos equipararlo a un juicio que tiene el valor judicial de lo que se denomina cosa juzgada, es decir, que si la otra parte no cumple con lo que la sentencia dice, en el caso de la junta arbitral se llama laudo, podemos pedir su ejecución. Por lo tanto, pues aparte de ser gratuito, de ser rápido, lo de eficaz lo dirán ustedes, pues tiene la posibilidad de que se resuelve de una forma mucho más rápida que lo que pudiera ser en un juzgado. La otra posibilidad es, decía, acudir a la junta arbitral, siempre y cuando, por supuesto, el operador esté adherido al arbitraje. Les digo, a ver, ONO no está adherido al arbitraje. No está porque no quiere, como dice el otro, no le da la gana, o no le interesa. Orange, que es France Telecom, sí está adherido al arbitraje, pero solamente para algunas cosas que le interesan, para otras no. Por ejemplo, sí está adherido para divergencias o diferencias en cuanto a la facturación. Para otro tipo de cuestiones no quiere. Vodafone está adherido totalmente, creo que sin ningún tipo de restricción. Y luego, pues hay unas cuantas por ahí pequeñitas. Simio, Yoigo. Yoigo sí que está adherida, ¿no? Yoigo no está adherida tampoco. Ni Simio, ni Yoigo, ni Yastel, ni Carrefour Móvil, ni Euskaltel Móvil, bueno, quitando las 4 por ahí, ninguna de las demás. Por lo tanto, cuando no existe la posibilidad de ir a una junta arbitral, queda una segunda posibilidad, que es acudir a la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, lo que en siglas veréis por ahí que pone SETS, ¿no? Pero S-E-T-S. Y si no queremos ninguna de esas dos anteriores, pues tenemos la tercera, que es acudir a la vía judicial. Es importante, a veces les puedo decir, en una junta arbitral en este momento, lo que teóricamente o lo que legalmente, de acuerdo con la ley de arbitraje, tenía que estar resuelto en 4 meses, por eso antes cuando lo he dicho lo de la rapidez, lo he hecho con pausa, estamos en algunas juntas arbitrales tardando un año, porque es imposible dar salida al número de expedientes. A veces, si la reclamación no supera los 2.000 euros, podemos acudir a un juicio verbal. Eso significa que vamos a la Secretaría del Juzgado, solicitamos un impreso, le rellenamos, hacemos constar lo que nos ha sucedido, aportamos las pruebas que tengamos y al juzgado, para que nos devuelvan lo que teóricamente suponemos que nos han cobrado de forma indebida. ¿Y en ese transcurso de tiempo sigue facturando? Depende por lo que sea. Es que claro, estoy hablando en términos genéricos. Porque, ¿qué es lo que me reclaman? Me pueden reclamar que me he dado de baja y me he cambiado de operador, por ejemplo. Saben ustedes que eso tiene un nombre, eso se llama ahora portabilidad, ¿vale? Y, por ejemplo, si me he cambiado de operador, yo tenía Orange y me pasaba a Vodafone, y Orange me manda una factura diciéndome, le cobro a usted lo que he consumido hasta que se ha aportado a otro operador, pero además le pongo una penalización de 174 euros. ¿Y eso? Porque cuando el día que yo me hice de Orange firmé un contrato que me decía, debe permanecer usted conmigo siéndome fiel durante 18 meses. Y eso, ay amigo, porque yo le regalé, bueno, mi distribuidor me regaló un terminal, el que fuera, y usted no se puede ir. Y si se va, me tiene usted que compensar en aquello que yo le di. No hay más cascadas. Si uno lo firmó en su día y tiene una permanencia
de 18 meses y ha estado 4, pues tiene que pagar 14. ¿En qué cantidad? En principio lo querían cobrar todo, ¿no? Hasta que hemos llegado al término de que no es que lo hagan un prorrateo, de decir, si estás 18 meses y has estado 14, te lo prorrateo. No, dicen, durante los 6 primeros meses, si son 180 euros de penalización, 60, 60, 60. Es decir, si has estado 4, pues no has llegado al 6. Por lo tanto, tienes 12 que pagar. Bueno, si son 666, como por ejemplo en Orange, y has estado 4, son los 180, no te descuentan absolutamente nada. Pero si es porque te están cobrando llamadas que no has realizado, que a veces dicen, yo me lo creo poco eso, pero bueno, a veces dicen que los teléfonos hacen llamadas solas, esas cosas. O que uno recibe mensajes, muchos mensajes, ¿no? Saben ustedes que hay unos mensajes que uno está así en internet brujuleando y tal, y dice, ¿quiere usted saber cómo adelgazar? Entonces va uno y entra, ¿no? Dice, a ver qué dicen estos, porque va. Entonces va uno, entra y le dice, ponga usted su número de teléfono móvil. Y vas y picas y le pones. Pues se acabó. Como la sentencia de muerte, es eso. A los pocos minutos, un mensaje, otro. Y dices, va, si yo ni les cojo, da igual. Unos 60 euros, unos 80, unos 50. Y hasta que vienen a la oficina de consumo al cabo del mes, cuando ha venido la factura y tiene 370 euros de mensajes. Yo no he mandado ninguno ni he dicho nada. Hacemos la reclamación y nos dice el operador, en tal día y en tal fecha, el titular de este contrato con el número de tal entró en internet, en la página de no sé dónde, puso no sé cuánto, le pedimos un número, él nos le dio, le mandamos un mensaje al teléfono para que confirmara y él dijo, ok. Hasta hoy. Y después de hacer todo eso no se ha dado cuenta que eso lo podía hacer, y por lo menos se tienen mensajes de unos 50. Pero ahórrate los demás, que hay que hacer. Pues hay que hacer mandar un mensaje poniendo la palabra baja al, pues el número que sea, 7777, y ya está. Y se soluciona, bueno, hemos perdido unos 50, pero no 370 euros. Pues les aseguro que el 99% de las reclamaciones de mensajes, ese tipo de mensajes se llaman mensajes premium o alertas, el consumidor miente como un bellaco. Que yo de verdad que no he sido. Yo me lo creo todo. Y ya cuando le dices, es que ya usted fue tal, yo no he sido. Esto habrá sido la niña, habrá sido no sé quién. Y efectivamente, la niña era.